la segunda parte de este tema de las células. Entonces, quizá ustedes pensarán que esto es redundante, pero nosotros, cuando entremos en los otros temas, van a ver que todo está bien relacionado, bien interconectado, si así lo quieren llamar. Entonces, vamos a comenzar de una vez con la clase. Aquí no es en compartir. ¿Y por qué sale esto? Share screen. Yeah. Listo, pues, o sea, aquí terminamos la última vez. Y entonces vamos acelerando las células. Una cosa importante es que yo les dije la semana pasada que las células no están divorciadas unas entre sí. Las células están constantemente comunicándose y eso es algo que tú puedes, por ejemplo, relacionar con tu clase de fisiología. Por ejemplo, cuando tú haces los movimientos musculares estos, tú tienes una neurona que secreta una vesícula con neurotransmisores que interactúan con el músculo esquelético en la unión neuromuscular. Hombre, ya comenzó la llamadera a esta hora. Interactúan en la unión neuromuscular nuestra, Scotian. Gente más necia. Y entonces, esa coordinación adecuada hace que tus músculos puedan contraerse adecuadamente. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero si pudiéramos hablar de ejemplos aquí de cómo las células se comunican entre sí, pues nos agarra probablemente la otra semana porque los ejemplos abundan. Y una de esas cosas que son importantes para que las células se comuniquen entre sí es la existencia de las uniones intercelulares, que yo asumo que usted conoció cuando dio su clase de histología, donde los epitelios son caracterizados por tener uniones intercelulares prominentes. Por ejemplo, su piel. Su piel tú puedes agarrarla y puedes estirarla. ¿Y por qué tu piel no se rompe? Si al final del día tu piel está hecha de células, en este caso células epiteliales. ¿Por qué? Porque tu piel tiene células epiteliales que están fuertemente adheridas unas a otras gracias a ciertos tipos especiales de unión intercelular, que son especialmente prominentes en los epitelios. Son los tight junctions y los adherent junctions. Entonces, en esos tight junctions, esas uniones, nunca sé cómo dice tight exactamente la traducción literal, porque se mezcla mucho con la de adherent junctions, que aquí no está, pero en otra clase sí hablo de eso. Son una serie de proteínas que se anclan como si fuera una especie de cadena. Entonces, esa cadena rodea la célula y la mantiene bien pegaditas unas de otras. De manera que tu epitelio, y no solamente el epitelio me refiero a la piel, todo el epitelio, lo que recubre la cavidad oral, lo que recubre el esófago, lo que recubre el estómago y tira línea, todo está revestido de un epitelio que, valga la redundancia, forma esa unión célula a célula y permite formar barreras que revisten. Entonces, eso lo vamos a repasar con más calma cuando hablemos de la inmunidad, porque una de las características de la inmunidad son los mecanismos de barrera. Por ejemplo, nuestra piel es íntegra. Entonces, cuando nuestra piel sufre una herida, la que más te guste, estás cocinando y clácata, te cortas, si tú no te cuidas esa herida, entonces eso es puerta de entrada para microorganismos. Entonces, los epitelios son barreras que forman parte importante de la inmunidad. También tenemos a los desmosomas, que son uniones que mantienen, que sellan célula a célula y a la vez comunican las células con su respectivo citoesqueleto. Entonces, la unión del desmosoma con los filamentos de queratina que discutíamos al final de la clase anterior, a eso se le llama los tonofilamentos. Eso es sobre todo prominente en las células epiteliales, más que todo en los epitelios escamosos, siendo el más prominente la epidermis de, obviamente, la piel. Otro tipo de unión intercelular son los gap junctions. A diferencia de los desmosomas, los tight junctions, de los adherent junctions, los gap junctions son uniones intercelulares de comunicación. Es que son como un canalito que permite el paso de señales entre las células. Entonces, eso es importante, por ejemplo, en el corazón. Usted sabe que su corazón late rítmicamente e involuntariamente. Y el corazón siempre late. La única condición para que el corazón deje de latir es que usted se muera. Entonces, ese latido, esa contracción del corazón, tiene que ser automática, coordinada y constante. Y eso, perdón.
Y eso ocurre gracias a la coordinación que hay célula a célula. En eso involucra mucho los gap junctions. Esta esfera muscular cardíaca tiene gap junctions bien desarrollados que permiten el paso coordinado de iones de una molécula a otra. Perdón, de una célula a otra. Y ahí se hace el potencial de acción y esto que el otro que usted conoce bien de su clase que dio o da de fisiología. Dame un segundo que me están escribiendo por acá. Ya. Entonces, para repasar lo que nosotros vimos en la clase pasada, recordemos que la célula contiene muchos componentes y esos componentes se van degradando y sintetizando dependiendo de los requerimientos de la célula. La gran mayoría de estos componentes son proteínas, sobre todo proteínas que forman las estructuras de la célula, proteínas estructurales de la membrana, proteínas estructurales de la membrana de los organelos, proteínas citosólicas, enzimas. Entonces, todos esos componentes, la célula tiene que irlos degradando y sintetizándolos constantemente. Como por ejemplo su carro. Cuando usted tiene un carro, no es que tú no es que tú compraste el carro y ya más nunca le echas gasolina. O tienes que echarle gasolina, tienes que lavarlo, tienes que revisar la presión de aire de las llantas, etcétera. Un montón de cosas que no es que el carro salió y ya, no se queda de mantenimiento. Entonces, del mismo modo, a la célula hay que darle mantenimiento. Esto, ¿qué están viendo? Un segundito. A la célula hay que darle mantenimiento y eso lo logra gracias a la síntesis de proteínas y enzimas y al constante recambio. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la bulla? ¿Qué dijo? Dime, confiesa. Tiene que cerrar eso ahí. Si están trabajando. Bien, sigamos entonces. Entonces, habíamos discutido que es sobre todo importante en la maquinaria esta de biosíntesis de proteína, el retículo, ese no, el retículo endoplasmático rugoso. Mira, está la cuerda, ¿eh? El retículo endoplasmático rugoso. Entonces, la función del retículo endoplasmático rugoso tiene que ser bien coordinada. O sea, tiene que trabajar bien. Por ejemplo, el retículo rugoso sintetiza las proteínas de la membrana que cumplen la función de receptores. Entonces, hay situaciones donde estos receptores son inadecuados porque las proteínas son inadecuadas. Un buen ejemplo es la fibrosis quística, donde este receptor CFTR es anormal. Por lo tanto, el transporte de cloro entre células va a ser anormal y eso favorece entonces que se acumulen muchas secreciones hiperviscosas y eso favorece la aparición de infecciones recurrentes, sobre todo de vías respiratorias, entre otras cosas. Entonces ya ves cómo una cosa que parece tan inocente como un simple receptor anormal, entonces eso provoca enfermedad. Como por ejemplo en tu casa, si no te avisan y te cambian la cerradura de la puerta. Entonces, por una cosa parece algo tan mísero como un cambio de cerradura, bueno, por culpa de eso, tú no puedes entrar a tu casa y toda la dinámica se altera. A lo mismo ocurre en la célula. Lo que yo le quiero decir con esto es que un cambio chiquitito en la célula provoca manifestaciones importantes. Por eso es que es importante manejar los conceptos estos de biología celular. Entonces recordemos también que el aparato de Golgi es quien agarra esas proteínas que sintetiza el retículo rugoso, las empaqueta y las manda a su respectivo destino. Dijimos que ese destino puede ser ya sea el citosol o puede ser la membrana plasmática o puede ser para exportación. Por lo tanto, las células que exportan proteínas, o sea, las células que se especializan en la secreción, deben tener aparatos de Golgi prominentes. Por ejemplo, la célula plasmática, que es la que secreta anticuerpos, entonces tiene que tener un aparato de Golgi bien prominente. Igual las caliciformes que secretan mucina, ¿ok? Mucina o moco. Y también discutimos el retículo liso, que tiene muchas funciones, siendo la más reconocida de estas el metabolismo de medicamentos a nivel sobre todo hepático. Otra curiosidad del retículo liso es que a nivel del músculo en general se le llama retículo sarcoplásmico y es quien regula la contracción y relajación del músculo
regulando el tema este del calcio, ¿no? Tiene que ver que las diadas y las triadas, dependiendo de qué tipo de músculo estés estudiando tú, o sea, en histología. Bien, también discutimos la semana pasada que lo que entra a la célula tiene que ser degradado para poder ser utilizado. O un ejemplo que se me ocurre con eso es si tú vas al súper. Tú vas al súper, compras lo que tenías que hacer, por ejemplo, un buen súper, un súper de $200. Y no es que tú llegas a tu casa con las bolsas y ya queda eso ahí. No, tú tienes que agarrar las bolsas y separarlas y meter lo que va a la nevera en la nevera, lo que va afuera, afuera, y abrir los paquetes si vas a cocinar, si vas a usarlo. O sea, tienes que buscar las cosas que están adentro de las bolsas para poder utilizarlas. Ponte que compraste un conflate y lo quieres usar. O sea, no es que vas a agarrar la cajeta y masticarla, no, no. Tienes que abrir la cajeta y sacar el conflate para poder aprovecharlo. Entonces, de un modo quizás similar, nuestra célula trabaja. La célula capta la proteína, pero dentro de su citoplasma la célula la degrada gracias, por ejemplo, a los proteosomas. Y entonces ese material, esos aminoácidos de la proteína, son los que la célula aprovecha. ¿Okay? De un modo similar ocurre con las bacterias. Cuando, siguiendo el mismo ejemplo, pero clácata, yo me corto el dedo, la mano, pues estoy cocinando y ¡fum! Me corto la mano con el cuchillo y apenas que tú te cortas la mano, tú sabes muy bien que en tu piel no es estéril. Y la mía tampoco, por cierto. Nuestra piel está llena de cualquier cantidad de millones de bacterias que son nuestras amigas. O sea, o no nos hacen daño y nosotros no les hacemos daño a ellas. Hasta que el balance de los ambientes pues se pierde. Una forma que se pierde ese balance es que yo me corte y genere una puerta de entrada para bacterias. Entonces las bacterias comienzan a entrar por esa herida. Por eso es que es importante lavar las heridas. Entonces, si yo me corto, ¿por qué entonces la herida no se me infectó? Veremos en su momento cuando hablemos de la inflamación que cuando hay entrada de bacterias, esas bacterias secretan muchas sustancias que atraen a la inmunidad, sobre todo a los neutrófilos. Y los neutrófilos llegan y su función es destruir esas bacterias que son potencialmente peligrosas. ¿Cómo las destruyen? Las agarran, las abrazan y las incorporan en un proceso de endocitosis que usted conoce ya que se llama la fagocitosis. Entonces, una vez dentro del citoplasma del neutrófilo, la bacteria se fusiona con el lisosoma y entonces ahí el lisosoma libera sus enzimas hidrolíticas y destruye la bacteria. Por eso es que tú, cada vez que te cortas, la herida no se sobreinfecta, porque tú tienes un sistema inmune que te defiende bien. ¿Okay? Claro, ¿no? Si hay infección, etcétera, es porque la inmunidad fue derrotada y entonces vienen los antibióticos, los antiinflamatorios, y por eso es que los médicos tenemos trabajo, ¿okay? Porque el cuerpo es eficiente, pero las bacterias también son eficientes, no solo las bacterias, los microorganismos en general. Otra cosa importante del lisosoma es, por ejemplo, suponte que tu cuarto, ¿no? Tú vas este fin de semana quieres limpiar tu cuarto y realmente la única forma de limpiar tu cuarto efectivamente es que agarres y botes la basura. Y por basura no me refiero a la basura normal, sino cosas que ya tú no necesitas. O sea, si tú no te deshaces de esas cosas que no necesitas, te conviertes en un acumulador y por mucho que tú quieras, tu cuarto no va a estar limpio. Entonces, algo similar ocurre con la célula. Hay veces que hay organelos que no son necesarios y entonces la célula lo destruye gracias a los lisosomas en un proceso que se llama autofagia. Auto de yo mismo, fagia de comer. Ese mismo mecanismo es útil cuando nosotros entramos en un estado de deprivación de nutrientes extremos, donde hay mucha hambruna y tu cuerpo necesita sustrato para producir energía. Bueno, cuando el asunto es muy, muy extremo, las células de nosotros pueden realizar autofagia y comerse los organelos que en ese momento no son necesarios con la intención de asegurar la supervivencia. O sea, eso puede pasar. Bien. También discutimos un poquito, si no me equivoco, de las mitocondrias. Bueno, si no, así lo vamos a discutir ahorita. En un inicio de la evolución, hace mucho tiempo, existían los organismos eucariotas y los procariotas.
Usted sabe que los eucariotas son mucho más complejos. Tienen núcleo, tienen membrana celular, entre muchas otras cosas, mientras que los procariotas son esencialmente las bacterias. Son organismos mucho más simples y son enemigos, por cierto. Nosotros siempre hemos sido enemigos de las bacterias y viceversa, porque así es la biología. Una lucha eterna por la supervivencia. Bueno, un buen día llegó un eucariota, hizo un trato con un procariota y entonces los dos decidieron vivir en mutuo acuerdo, en una especie de simbiosis. Entonces, dice la teoría, que no tengo por qué discutirla, que nuestras células, que son células eucariotas, la mitocondria representa un procariota ancestral que evolucionó para convertirse en la mitocondria. Entonces, la mitocondria tiene muchas funciones dentro de la célula. Provee energía, desencadena la apoptosis, mientras que la célula le permite un ambiente adecuado para existir. Entonces, ambos viven de una forma bien eficiente. ¿Por qué se cree que las mitocondrias son si eso se llama, no es producto de la palabra, son descendientes de estos procariotas acentrales? Porque las mitocondrias tienen una característica única entre los organelos, y es que las mitocondrias tienen su propio material genético, tienen su propio DNA circular pequeño. Eso es una cosa única con respecto al resto de los organelos. Entonces, al tener su propio DNA circular, se piensa que en algún momento estos fueron bacterias que hicieron una alianza con las células eucariotas. Bien, usted sabe que la mitocondria de forma tradicional se le conoce como la powerhouse de la célula, y la mitocondria, entre muchas funciones que hace, ella fabrica el ATP de la célula gracias a la fosforilación oxidativa, que si no me equivoco, ya les mencioné que es peso por peso el mecanismo más eficiente para la producción de ATP. Entonces tú tienes acá tu mitocondria. Tú sabes que tu mitocondria tiene una membrana celular, perdón, una membrana mitocondrial externa, una interna, y en el espacio hay un espacio intermembrana. Entonces tú ves que en la mitocondria hay canales donde en el citosol sale la glucólisis, y producto de esa glucólisis se libera piruvato. ¿Okay? Entonces ese piruvato entra hacia la membrana interna de la mitocondria, y aquí entra en el famoso ciclo de ácido cítrico, cuyo nombre más conocido es el ciclo de Krebs. Entonces el producto de este ciclo entra a la cadena transportadora de electrones, y entonces eso después pasa hacia la fosforilación oxidativa, que es el mecanismo que más ATP genera. Entonces eso se facilita gracias a que en el espacio intermembrana hay mucha concentración de iones hidrogenión. Estos H+, toman protones también, que crean gradientes que favorecen la entrada de piruvato y favorecen que el proceso sea constante y que sea bien eficiente. Obviamente yo no soy profesor de bioquímica, tampoco me gusta la bioquímica, pero lo que sí quiero que sepan es que esto que ataca, que es la glucólisis, es un mecanismo desde el punto de vista bioquímico bien ineficiente para producir ATP, mientras que la fosforilación oxidativa es mucho más eficiente, mucho más eficiente. Con el tiempo vamos a conocer este efecto de Warburg, que es un efecto paradójico que utilizan las células que están en crecimiento. Tú sabes que tus células siempre, algunas, no todas, algunas están en constante proliferación. Sobre todo, por ejemplo, las células epiteliales. Entonces, una célula que está en crecimiento es más demandante de glucosa, de energía, y entonces produce menos ATP. Entonces, las células, cuando se malignizan, adquieren este efecto de Warburg, que es un efecto paradójico, porque tú dirías, bueno, estas células malignas van a utilizar maquinaria de fosforilación oxidativa para producir ATP, pero estas células lo que hacen es utilizar glucólisis. ¿Okay? Eso es contrario, eso es ilógico. ¿Okay? Entonces, cuando vemos la clase de neoplasia, que es de las últimas, veremos que las células neoplásicas tienen un metabolismo antagónico, un metabolismo antibiológico, antievolución, pero eso tiene su explicación. Entonces, no lo voy a spoilear, eso lo conoceremos al final de la clase, perdón, del curso. Otra cosa importante de la mitocondria es que veremos también que nuestras células
tienen capacidad de adaptarse al medio. Tu célula cambia, se modifica en respuesta al estímulo que recibe del exterior. Ese estímulo puede ser un estímulo agresor. O sea, tu célula puede lesionarse y hasta cierto punto, puede adaptarse a esa lesión. Si la lesión supera la capacidad de la célula de adaptarse, entonces la célula no puede defenderse. Es como si estuvieras agarrando una soga, y tú con toda la fuerza que puedes la agarras, pero llega un punto en que te vences y ¡puf! La tienes que soltar. ¿Ok? Fuiste vencido. Bueno, cuando eso ocurre y la célula pierde su capacidad de adaptarse, entonces lamentablemente la célula debe morir. ¿Ok? Y este proceso de muerte celular bien organizado es lo que nosotros le llamamos la apoptosis. ¿Okay? Entonces, esa apoptosis nosotros también la discutiremos con más calma en las clases posteriores. Bien, hemos mencionado hasta este punto de la clase que es fundamental que las células se comuniquen entre sí, sobre todo nosotros que somos organismos de lo más complejos. Si una célula no se comunica entre sí, toda la máquina del cuerpo se viene abajo. O sea, es como una empresa. En la empresa todo el mundo tiene que seguir los lineamientos para poder cumplir los objetivos de la empresa. Si un colaborador no quiere hacer caso, pues ¿qué le hacen? Fuera, vas botado. Lo mismo ocurre con tus células. Si tu célula no hace caso y no se comunica y no trabaja en grupo, tiene que morir porque está saliéndose de los lineamientos que exige el resto del cuerpo para sobrevivir. Entonces, en base a la señal, a la señal del medio, a la señal extracelular, se decide si la célula sigue viviendo, si muere, si tiene que quedarse quieta, que siente que se queda en un estado así de quietud, o si tiene que realizar una función específica. ¿Okay? Entonces, eso es súper importante porque, por ejemplo, esta señalización es la que permite que la célula crezca, se diferencie, se organice, forme tejidos y también nos permite a nosotros responder a amenazas externas del medio. Por ejemplo, un ataque por un agente infeccioso, nuestro cuerpo se alinea y se defiende gracias a la señalización celular. ¿Cuál es el problema? Hay veces que la comunicación entre las células falla, ¿ok? Y entonces cuando falla, por ejemplo, es como si yo fallo en comunicarme con ustedes y ustedes no tienen mi instrucción, entonces ustedes van a hacer lo que ustedes creen correcto. Que eso podemos traducirlo en que usted va a hacer lo que le da la gana. Entonces en nuestro cuerpo ocurre un fenómeno similar. Si la célula no se comunica adecuadamente, la célula va a comenzar a hacer lo que le da la gana. O sea, va a comenzar a crecer y a responder de una forma no regulada. Y eso es lo que, desde el punto de vista etimológico, le llamamos neoplasia. Neo de nuevo, plasia de crecimiento. O sea, cuando una célula pierde la comunicación, comienza a crecer sin control. Y palabras más, palabras menos, eso es lo que forma la base de la formación de los tumores. Obviamente esto es bastante más complicado que esto, porque entonces hay tumores benignos, tumores malignos y tumores que tienen un grado distinto de comportamiento biológico. Entonces eso lo veremos nosotros en clases posteriores. Por ejemplo, otra cosa que puede ocurrir es una respuesta inadecuada a el estrés. Por estrés no me refiero al estrés que usted siente, por ejemplo, con un examen o cuando se le pierde algo, no. Estrés me refiero a que el cuerpo está en ataque y el cuerpo tiene que responder. El mejor ejemplo de esto es un paciente que le da COVID severo. ¿Okay? Entonces ese paciente está siendo atacado y entonces él tiene que responder. Lo que pasa es que el paciente responde de una forma desproporcionada frente a la amenaza y entonces vienen reacciones que son las que terminan haciendo daño al propio cuerpo. ¿Okay? Eso forma esencialmente lo que nosotros le conocemos como shock, ¿no? Yo creo que también discutimos un poquito de shock cuando vemos la clase, creo que de trastornos hemodinámicos, si no me equivoco, puedo estar equivocado, espero que no. Bien. Entonces, dijimos que el ambiente envía estímulos para que la célula genere una respuesta. Por ejemplo, esa respuesta puede ser diferenciarse. ¿Qué quiere decir la palabra diferenciarse?
que la célula crezca y madure hacia una célula que cumple su función determinada. También le indica a la célula que prolifere. Por ejemplo, el mismo ejemplo que usted, si me corto cocinando la mano con un cuchillo. Entonces, en ese momento que yo estoy, que mi piel y mis tejidos blandos sufren lesión, ¿cómo las células saben que tienen que reparar ese tejido? Bueno, gracias a que hay un estímulo del ambiente que condiciona llamado hacia esas células. Entonces, las células de la piel remanentes tienen que proliferar para poder sellar ese defecto y entonces poder reparar esa herida, que va a ser su función en ese momento. Si esto se altera, entonces yo me corto y mi herida nunca sana, porque las células no responden frente a ese estímulo y entonces obviamente eso es antibiológico. Entonces hay ciertas células que necesitan de ese estímulo para poder vivir, porque si no, no son necesarias y hay que eliminarlo. Entonces, estas señales del ambiente, ¿de dónde pueden venir? Por ejemplo, me corté y entró una bacteria. ¿Okay? Eso llama a las células a defender mi cuerpo. Por ejemplo, células lesionadas o células muertas. Eso también llama al cuerpo porque eso es anormal. Es como, por ejemplo, usted vive en un apartamento y un vecino se muere dentro de su apartamento y usted tiene una semana que no lo ve y se da cuenta por el olor. Tú no te vas a quedar tranquilo y que, bueno, no sé, allá sabrá ese video qué hace. No, tú una vez, chuchi, mira, pasó esto, y este man llevo rato que no lo veo y esta huele poco, o sea, este man se murió. Y tú le haces a tu papá y tu papá o le hace a tu vecino y usted va a llamar a la policía. O sea, cuando una célula está muerta en tu cuerpo o está sufriendo ataque, las otras se activan para analizar qué está pasando y ver cómo se puede resolver. Entonces, otra cosa que ocurre es que, por ejemplo, cuando hay ataque, pues, entonces tus leucocitos llegan al sitio de batalla, ¿ok? Para defenderte. En ese escenario ocurre la inflamación que también veremos en su momento. Entonces, tus células responden a señales del ambiente. Por ejemplo, una hormona, por ejemplo, un factor de crecimiento, o por ejemplo, ciertas moléculas que estimulan o inhiben la inflamación, que de forma colectiva les llamaremos las citoquinas. Entonces, tienes aquí una celulita esquemáticamente y tienes un receptor. Y un ligando se une a ese receptor. Ese ligando puede ser un factor de crecimiento, pues una citoquina o pues una hormona. La cosa es que ese ligando se une al receptor y eso es una señal que le indica a la célula que tiene que responder, ya sea diferenciándose, proliferando o para realizar una función específica. Si por alguna razón esta célula no puede responder a esa señal, entonces eso es inadecuado y lo correcto es que esa célula muera porque eso es potencialmente peligroso para el resto del cuerpo. Entonces, en ese contexto hay varios tipos de señalización. Tiene que haber una célula que mande la señal y una célula que reciba la señal. Entonces, hay, por ejemplo, señalización paracrina que ocurre de forma local, o sea, entre células vecinas. Está la señalización autocrina, que ocurre cuando una célula envía un ligando para sí misma. Eso ocurre mucho durante la inflamación. Está, por ejemplo, la señalización sináptica, que eso ocurre con los neurotransmisores, como el que tenemos aquí, ¿no? Tienes una neurona que libera vesículas con neurotransmisores que entonces se comunican con otra neurona. Y tienes la señalización endocrina que se da por hormonas que tú sabes que viajan por la sangre. Por ejemplo, tu tiroides secreta T3 y T4 que en los tejidos efectores cumple su función porque eso viaja por toda la sangre. Entonces, una cosa importante de esto es que para que la señal llegue, tiene que tener su debido receptor. Es como si, por ejemplo, tú te vas a la universidad o a la calle y se te quedó tu llave en la casa o se te perdió la llave. O sea, no vas a poder entrar a la casa porque tienes una llave que es específica para esa cerradura. Tú puedes tener un manojo de 100 llaves, pero si no tienes la llave esa, no puedes entrar a la casa. Del mismo modo, los receptores de nuestras células son específicos para cada uno de esos ligandos. ¿Y por qué ocurre esto? Para que la señalización
sea adecuadamente regulada. Si no fuera así, imagínate que tú pudieras entrar a cualquier puerta con cualquier llave. O sea, imaginas, eso no funciona así. O sea, si eso fuera descontrolado, entonces tu cuerpo tampoco puede suceder este tipo de fenómenos. En ese sentido, hay muchos tipos de receptores. Hay receptores dentro de la célula, por ejemplo, receptores dentro del núcleo. Hay, por ejemplo, receptores para óxido nítrico, que son los que regulan el tono vascular, sobre todo dilatando los vasos. Hay receptores que activan los canales iónicos, que activan enzimas, o que también desencadenan un evento proteolítico. ¿Qué quiere decir eso? Que agarran una proteína y la destruyen. Eso sobre todo aplica para detener la señal. Esta es otra lección importante de aquí. La señal es importante enviarla y también es importante detenerla. O sea, por ejemplo, una vez que se acabe esta clase, y una vez que va a seguir hablando, no, eso no funciona así. Cuando se acaba la clase, se acaba y ya. Entonces, tiene que acabarse la clase. No es que yo me quede aquí parado, mejor yo sentado forever. No, tiene que detenerse, porque si no, eso es ineficiente y eso es muy consumidor de energía para la célula. Entonces, la palabra clave con esto es que todo tiene que ser estrictamente regulado. Si no hay regulación, la célula tiene que morir. Bien, tu célula también tiene que crecer y ese crecimiento lo logra gracias a los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son moléculas como proteínas que estimulan cambios en la célula, por ejemplo, para que ésta crezca, para que se divida, prolifere, y que eso garantice la proliferación del organismo. ¿Ok? Entonces, gracias al factor de crecimiento, tus células entran en ciclo celular. Tus células previenen la apoptosis, porque si no previenen la apoptosis, tu célula moriría. Y entonces, gracias a esos factores de crecimiento, tu célula puede comenzar a sintetizar todos los componentes necesarios para que esta célula original tenga la maquinaria suficiente para poder dividirse homogéneamente en dos células hija. Si no fuera por el factor de crecimiento, esta célula no pudiera realizar esta acción y por lo tanto tu cuerpo no creciera, no se dividiera, no proliferara. Entonces los factores de crecimiento son fundamentales para la replicación de las células, ¿ok? Para que la división celular. Entonces, por ejemplo, cuando tus células son lesionadas, por la razón que más tú quieras, esa razón la conoceremos en otras clases, las células definitivamente hay unas que mueren, definitivamente hay unas que van a morir. Y no es que tú te vas a quedar en tu cuerpo con esa célula muerta, no, esa célula tiene que ser reemplazada. Y la forma de reemplazar esa célula es consiguiéndonos otra célula a partir de las células que no fueron lesionadas. ¿Y cómo logro eso? Favoreciendo que la célula esa que quedó intacta se divida en dos o más. Y eso se logra gracias a un factor de crecimiento. Esto es importante porque esto ocurre en respuesta a una lesión. Ocurre porque estoy reemplazando una célula que inevitablemente, pues, se me murió. El problema viene cuando el crecimiento es no regulado o es descontrolado. Entonces la célula está dividiéndose y está creciendo en ausencia de un estímulo. Y esto ocurre sobre todo cuando la señalización celular es anómala. Entonces, los factores de crecimiento tienen que ser regulados. ¿Y quién regula los factores de crecimiento? Los protooncogenes. Los protooncogenes son genes que codifican proteínas, en este caso factores de crecimiento, que favorecen el crecimiento de la célula, siempre y cuando exista el estímulo adecuado. Es como si, por ejemplo, voy a usar el ejemplo del súper. Yo voy al súper y yo calculo que el súper que yo hice, $200, vamos a decir que me dura 10 días. O sea que yo tengo que, por ejemplo, si yo compré, yo tengo que racionalizarlo, ¿no? Un día, 2 días, hasta 3 días, hasta 10 días. Pero si yo agarro y me como
todos los 10 días en un solo día, entonces eso es ineficiente. Entonces, yo tengo que organizarme y tengo que regularlo. ¿Ok? Entonces, tus protoncogenes hacen quizás una función similar. Organizan estos estímulos para que se desencadenen cuando el ambiente provee la señal adecuada. El mejor ejemplo que se me ocurre es cuando hay una lesión. Porque si no hay lesión, yo no necesito que la célula prolifere y crezca y se divida. Pero ¿qué pasa si yo agarro y altero toda la maquinaria? Por ejemplo, invito a mi hermano a la casa, que él no sabe que yo tengo todo organizado, le doy chance y que no, yo voy al trabajo y vengo, quédate un rato. Y cuando regreso el tipo se comió todo mi súper de 10 días. Yo, chuleta, pasó, loco. Bueno, los protoncogenes también pueden volverse locos y comenzar a secretar factores de crecimiento sin control. Entonces, cuando el protoncogen se vuelve loco, quiere decir que él mutó y entonces se transforma a un oncogen. Entonces, los oncogenes hacen lo que le da la gana y entonces agarran y secretan factores de crecimiento sin estímulo. Y entonces la célula puede comenzar a proliferar como le dé la gana. Y eso es, en papel, parte de la explicación de cómo se forman los tumores. Mira, por ejemplo, tienes aquí una célula normal y tienes tu protoncogen. Protoncogen se activa cuando el ambiente provee una señal que indica que la célula tiene que dividirse. Pero ¿qué ocurre si yo altero el oncogen? El oncogen se altera en base a un agente causante de cáncer. ¿Qué ejemplo se me ocurre a mí? La radiación. ¿Okay? La radiación es un agente cancerígeno. Entonces la radiación agarró y modificó ese oncogen. ¿Ok? Entonces ahora, perdón, ese protoncogen. Y ahora ese protoncogen se transformó en un oncogen. Y entonces el problema es que ese oncogen secreta factores de crecimiento sin control y hacen que esa célula que antes era normal se transforme a una célula de cáncer. Es mucho más complicado que eso, pero es para que usted vaya entendiendo. ¿Okay? Aquí todo tiene que ser estricto, como si fuera el ejército. ¿Okay? Disciplina, control, organización. Si algo se sale de control, esa célula peligrosa hay que fusilarla por el bien del resto del cuerpo. Bien. En ese contexto hay muchos factores de crecimiento. Nosotros vamos a estudiar en este curso, por ejemplo, este factor de crecimiento vascular endotelial, que como dice la palabra, él estimula la proliferación del endotelio. También en ese momento vamos a estudiar al factor de crecimiento transformante beta, que es importante para la reparación de los tejidos. Pero hay muchos otros factores de crecimiento que ejercen una señal en la célula y hacen que la célula prolifere, cambie y cumpla una función. Entonces, otra cosa importante con respecto a este tema de la biología celular es que las células no están existiendo en el universo y punto. O sea, las células existen en una matriz extracelular. Y en esa matriz extracelular tú encuentras muchas proteínas y sobre todo también bastante sustancia fundamental amorfa. Entonces, es como, yo siempre pongo el ejemplo que eso es como si fuera una piscina. Una piscina y ustedes son las células. ¿Okay? Entonces, lo que vendría siendo la matriz extracelular sería el agua de la piscina. Sin el agua de la piscina fuera simplemente un hueco y no tuviera función. En ese sentido, sin la matriz extracelular, la célula no pudiera ejercer su función porque no puede moverse de un lugar a otro. Entonces, gracias a la interacción de la matriz extracelular, como por ejemplo esta que está aquí, y las distintas células, gracias a esa interacción, la célula puede proliferar, puede comunicarse y puede con el tiempo repararse. ¿Okay? Una cosa importante es que la matriz extracelular provee un anclaje mecánico a las células. Gracias a ese anclaje se mantiene la polaridad, sobre todo en los epitelios. Se mantiene el compartimento apical y el compartimento vasolateral. Gracias a la matriz extracelular se controla adecuadamente la proliferación celular y gracias a eso también
se mantienen los microambientes adecuados. Usted sabe, por ejemplo, cuando estudió su clase de histología, que las células requieren una membrana basal, perdón, los epitelios requieren una membrana basal, que es el límite entre el epitelio y su estroma subyacente. Entonces, esta membrana basal regula la comunicación entre esos dos compartimientos. Eso es súper importante. Es como la puerta de su casa. La puerta de su casa tiene que existir, a veces cerrada, a veces abierta, pero siempre bien regulado todo. No puedes dejar siempre la puerta abierta ni siempre cerrada. Entonces, más o menos, esa función la viene a cumplir la matriz extracelular y la membrana basal de los epitelios, entre muchas otras cosas. Entonces, ¿qué moléculas nosotros encontramos en la matriz extracelular? Quizás, o no quizás, la más abundante es el colágeno, ¿no? Que son como estas lombrices acá gruesotas. Y colágenos hay muchos tipos, ¿ok? Entonces el colágeno es lo que forma gran parte de nuestro tejido conectivo. Huesos, tendones, dermis, virtualmente en todo el cuerpo existe colágeno. Otra proteína importante es la elastina. La elastina permite que los tejidos tengan flexibilidad, se puedan estirar y regresar a su forma después de ser estresados. Esto es sobre todo útil, por ejemplo, en la aorta. O sea, la aorta recibe toda la potencia de la contracción del ventrículo izquierdo y ella no se dilata, ¿no? Ella se dilata y regresa. O sea, regresa porque mantiene su tono vascular adecuadamente y eso ocurre gracias a la tensión que ejerce la elastina. Es como unas medias, ¿no? Unas medias, como están nuevas, aprietan bien, pero si las agarras mucho, se vean todas y ya eso no sirve. ¿Okay? Entonces es importante para tu cuerpo ir renovando constantemente la elastina para poder mantener esa flexibilidad de los tejidos, pero a la vez su adecuada resistencia. Otra cosa que encontramos bastante son los protoglucanos, glucosaminoglicanos y también el ácido hialurónico o hialuronato. Estas son moléculas que atraen bastante agua. Y cuando atraen agua, eso permite que las superficies sean bien hidratadas y eso genera como un colchoncito que hace que tus tejidos sean resistentes al estrés. El mejor ejemplo de eso ocurre en los cartílagos articulares. La matriz condroide jala agua y entonces eso favorece que el cartílago sea como una especie de caucho. ¿Okay? Y también favorece el movimiento articular. Y también encontramos las glucoproteínas multiadhesivas como la fibronectina, que permite la comunicación entre las membranas celulares y la matriz extracelular. Esto es como si fuera una ciudad, ¿ok? Una ciudad donde todos los elementos están comunicados y funcionan de forma armónica y bien organizada. ¿Okay? Todos esos elementos nosotros los encontramos en nuestros tejidos. Bien. A ver, ¿qué me está escribiendo? Un segundillo. Bien, nada. Otra cosa importante que hay que conocer para entender la contraparte patológica de la medicina, en este caso ustedes la odontología, es conocer cómo la célula prolifera. Y eso es lo que usted conoció probablemente de su bachiller en secundaria, cuando le hablaban del ciclo celular. Recuerda que el ciclo celular no son las fases de la mitosis. De hecho, las fases de la mitosis son parte del ciclo celular. Pero esto es mucho más complejo y regulado de lo que parece. Definitivamente nuestras células tienen que proliferar. ¿Okay? Esa proliferación favorece el mantenimiento de los tejidos y también favorece que tus células sean recambiadas paulatinamente. Porque recuerda que tus células no son inmortales. Hay unas que sí viven mucho, pero ninguna es inmortal. Entonces, cuando esa célula muere, tiene que ser reemplazada. Las únicas células que son inmortales son las células del cáncer y son malas. ¿Okay? Entonces, la proliferación celular tiene que ser
bien organizada, bien regulada. Porque si no se hace en un contexto estrictamente regulado, las celulitas hijas que nazcan van a ser celulitas defectuosas. ¿Okay? Y de hecho así es como se forman los cánceres. Entonces tu cuerpo, tu célula, mejor dicho, tiene que tener cuidado de que eso no ocurra. Entonces, antes de que la célula se divida en dos, tiene que constituir adecuadamente todos los componentes de esas dos celulitas hijas. Tiene que replicar adecuadamente el DNA y tiene que replicar también todos los organelos, el citoesqueleto, las proteínas, etcétera. De manera que cuando la célula se divida, esas dos células sean adecuadas. Entonces, eso es en conjunto lo que nosotros conocemos como el ciclo celular. Entonces, en ese ciclo celular hay varias fases. Está la fase G1, que por lo general es la más larga, en la cual la célula tiene que crecer. ¿Okay? ¿Cómo crece? Sintetizando activamente sus componentes, sobre todo las proteínas y el RNA. Una vez que la célula ha hecho esto adecuadamente, entonces la célula pasa a la fase S. ¿Okay? En la fase S, la célula comienza la replicación del DNA. Y eso es súper importante. O sea, si la célula no replica adecuadamente su DNA, entonces puede que al dividirse, una célula hija se vaya con mucho material y la otra con poco material. Ambas cosas son, desde el punto de vista biológico, catastróficas. Entonces, en la fase G2, la célula verifica que todos los elementos estén adecuados para la división. Es como un check, como que dice DNA, check, RNA, check, proteínas, check, organelos, check. Si pasa todos los checks, entonces la célula puede efectivamente dividirse. ¿Okay? Y esa división per se ocurre en la mitosis, que me imagino que usted sí conoce la fase de la mitosis, ¿no? Está la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En la telofase ocurre la citoquinesis, que es que la célula, en las dos células le sale como una, no les sale, o sea, surge una especie de cinturón de actina, de filamento de actina, que se aprieta y ¡puf! Divide las células entonces en sus dos respectivas hijitas. Recuerden ustedes que hay células que no se dividen al mismo ritmo que otras. Por ejemplo, nuestros epitelios son células que se dividen y se recambian constantemente. Pero, por ejemplo, tenemos las neuronas. Las neuronas son células que no hacen división. Entonces, estas son células que se consideran en fase quiescente. Otro ejemplo de célula que no se divide es la fibra muscular cardíaca. ¿Por qué les digo esto? Porque de ahí reside la importancia de por qué un infarto al corazón es tan dramático. Porque durante el infarto, las células del corazón que murieron ya están muertas. Ya no van a poder ser reemplazadas. Porque las células del corazón, la fibra muscular cardíaca, no se divide. Ese ejemplo es más dramático con nuestras neuronas. Cuando el paciente le da un coloquialmente llamado derrame, que son los SBs, las neuronas que murieron ya no van a regresar. Ya lamentablemente murieron y por eso es que el paciente queda con su discapacidad dependiendo de la cantidad de células que murieron en ese evento. Por eso es que esas dos enfermedades particularmente son muy dramáticas, porque ocurren en tejidos que tienen células que no se pueden dividir. Por ejemplo, si yo me corto ahorita aquí, una cortada, por muy fea que sea, no, yo no me voy a morir por eso, porque mis células de la piel, tejidos blandos, etcétera, tienen una alta capacidad de recambiarse y de reemplazarse. Eso no preocupa mucho. Pero sí, cuando es cerebro y corazón, eso sí preocupa porque son células con capacidad muy limitada para poder dividirse. Entonces, nuestro ciclo celular tiene que ser bien regulado, ¿ok? Y esa regulación se da gracias a proteínas que favorecen el ciclo celular y otras que la inhiben. ¿Okay? Dentro de ese grupo encontramos sobre todo las ciclinas. ¿Qué ocurre?
el ciclo celular no es perfecto. ¿Okay? La célula puede que cuando llega a una fase no cumpla todos los checks. Lo bueno es que el ciclo celular tiene mecanismos para percibir este daño, por ejemplo, al DNA o a los cromosomas, y lo que hace tu cuerpo es detener el ciclo celular en ese momento. Los sitios donde el ciclo celular se detiene se llaman los checkpoints o los puntos de restricción. Eso vamos a hablar un poquito más adelante. Un poquito más antes ahorita. Bien. Por ejemplo, ponte que tú ahorita vas al McDonald's y tú pides, por ejemplo, un combo de pollo y te dan un Big Mac. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a comer el Big Mac? No, tú le vas a decir, oye, ven acá, esto no fue lo que yo pedí. Entonces tú verificaste que no estaba adecuado tu pedido y entonces pusiste la alerta. O sea, tú detuviste el proceso en el checkpoint y tú no vas a permitir que se siga trabajando hasta que no te despachen adecuadamente tu pedido. Entonces, de una forma similar, cuando la célula está pretendiendo dividirse, si la célula no ha cumplido los requerimientos adecuados, entonces los puntos de restricción, o sea, los checkpoints, impiden que la célula avance. Porque si la célula avanza, la división va a ser ineficiente. O sea que las células hijas van a ser ineficientes y eso es lo que forma gran parte de la base de cómo se forman los tumores. Otro buen ejemplo de esto es un retén. ¿Okay? Aquí el que maneja, que yo asumo que son todos los que están aquí o la gran mayoría, cuando tú pasas en un retén, te para el policía y él revisa una serie de cosas en el carro y en el conductor. Licencia, que si no estás en fuego, que por ejemplo las luces del carro. Y si alguna de esas cosas falla, por ejemplo, si tú no tienes tu licencia, el guardia te manda a orillate y ya no puedes seguir avanzando. O si man te pone el guarómetro y ¡puf! Estás en fuego, el tipo te manda a orillate y ya tú no puedes seguir avanzando. ¿Por qué? Porque es un peligro para el resto de los conductores que alguien inadecuado esté operando un carro. Un tipo que está en fuego con un volumen de alcohol de más de 100 es un peligro para él mismo, pero sobre todo para los demás. Entonces el policía tiene que responsablemente sacarlo de circulación. El tipo se va a matar a él y va a matar a alguien más. Algo muy similar ocurre en nuestro ciclo celular. La célula tiene que pasar por los retenes. Y en los retenes, los policías verifican que la célula esté adecuadamente preparada para poder pasar a la siguiente fase. Para entender esto hay que saber qué ocurre en cada fase. Por ejemplo, dijimos que en la fase G1 la célula crece, ¿ok? Entonces, cuando va a pasar la fase S, que es donde se replica el DNA, el retén G1S tiene que verificar y asegurarse que el DNA esté íntegro. Tiene que estar íntegro, porque si tú divides un DNA que no está íntegro, eso va a ser ineficiente. Entonces, si no está íntegro, te mandan orillate. Por ejemplo, en la fase G2M, que es donde se verifica que todo el material está adecuado para poder la célula dividirse, entonces ahí se verifica que el DNA fue replicado adecuadamente. Si esto no fue así, la célula, pum, la paran y pum, la mandan a orillarse. ¿Qué ocurre? No siempre a la célula que la mandan a orillarse la sacan de circulación. Tu cuerpo tiene mecanismos para corregir estos daños al DNA. Entonces la célula la orillan, le dan chance que se repare su DNA y si se repara, puede seguir avanzando en el ciclo celular. Pero si no puede reparar su daño al DNA, entonces la célula no es apta para poder progresar y entonces hay que mandarla a morir por apoptosis. O sea, bien regulado todo. Si algo aquí falla, la célula hay que sacarla rápidamente de circulación. En su momento veremos que
gran parte de los chequeadores del checkpoint o del punto de restricción son las proteínas supresoras de tumor, siendo la más importante de estas el P53. Entonces, gran cantidad de los cánceres, en términos generales, tienen mutación en el TP53. TP53 es el gen que que codifica al P53. Entonces, si el TP53 es defectuoso y está mutado, entonces la proteína que él sintetiza, o sea, el P53, es defectuosa. O sea que el guardia que vas a tener en tu checkpoint es un guardia inexistente, un guardia que no sirve, y es un guardia que permite que los carros avancen sin control. O sea, el tipo ve que el man está evidentemente en fuego y lo deja pasar. O sea, eso es receta para un desastre. Eso es lo que ocurre en los cánceres. En los cánceres, la célula en división está toda foco, toda defectuosa, y como P53 está defectuoso, está mutado, entonces permite que la célula avance. La célula avanza y se divide como le da la gana, cuando le da la gana y si le da la gana. ¿Okay? Es muy importante manejar ese concepto. Entonces, saliendo un poquito del ciclo celular, otra cosa importante es que los tejidos tienen que regenerarse paulatinamente, sobre todo los tejidos de alto recambio como este epidermis, ¿ok? Clásico epidermis estratificado con queratina. Entonces, los tejidos tienen sus respectivas células madre, que esas células madres se van dividiendo y proliferando para poder permitir el recambio de ese tejido. Por ejemplo, en este epidermis, las células madres se encuentran hacia la capa basal. Entonces, cuando las células de arriba mueren, estas células madres se van dividiendo para poder ir reemplazando la respectiva piel que está muriendo arriba. Usted sabe que los epitelios, sobre todo el epidermis, eso no es inmortal ni eterno. Eso hay que irlo recambiando constantemente. ¿Por qué? Porque nuestra piel se encuentra expuesta a mucha abrasión del medio ambiente. Una cosa importante es que la tasa de recambio tiene que ser bien equilibrada. O sea, yo solamente recambio cuando algo lo perdí. ¿Ok? Entonces tiene que ser bien equilibrado. Bien equilibrado. ¿Ok? Porque si no, mis células madre van a proliferar mucho sin control. Y entonces ya eso es patológico. Entonces hay muchas células madres. La más poderosa, si lo quieren ver así, es la célula madre de totipotencial, que es cuando el espermatozoide de tu padre fecundó al óvulo de tu madre y de ahí nació el cigoto que somos cada uno hoy en día. De esa celulita surgieron todos los tejidos que conforman hoy en día nuestros organismos que son tan complejos. ¿Por qué? Porque ese cigoto tiene capacidad ilimitada, de renovarse y se puede diferenciar en todos los tejidos del cuerpo. Una vez que nuestros tejidos están bien diferenciados, existen células madre que residen en nichos especiales que son necesarios para el recambio de tejidos. Por ejemplo, hablamos nosotros de acá de las células madre que se encuentran en la epidermis. Son exclusivas de la epidermis. No es que esta célula madre se va a diferenciar en una célula del colon. No, 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 no. El colon tiene sus respectivas células madre y así nos vamos. A cada región anatómica tiene sus respectivas células madre que hacen su función de recambio. ¿Okay? Y si son tejidos de mucho recambio, pues obviamente la renovación es más rápida y más constante. Eso aplica sobre todo a los distintos tipos de epitelio, que son tejidos de alto recambio, porque son tejidos que están expuestos a el medio ambiente. También las células mesenquimales, o sea, todo lo que deriva del mesodermo, también tiene sus respectivas células madre. ¿Okay? Entonces, las células madres, dependiendo de qué región anatómica sea, se diferencian en cartílago, hueso, grasa, músculo, dependiendo de qué región anatómica estemos nosotros estudiando. Entonces, la existencia de esas células madre le permite a los tejidos repararse. ¿Okay? Le permite a los tejidos renovarse. Porque si eso fuera así, cuando un tejido sufre lesión, entonces no hubiera forma de recambiarlo. O cuando tus células mueren de forma natural, porque cumplen su vida útil, no hubiera forma de recambiarlas y eso también es patológico. No estornuda, creo.
Entonces, conocer cómo funcionan estas células madre forma parte de lo que conocemos hoy en día como la medicina regenerativa. Teóricamente, si yo perdí una parte del cuerpo, yo pudiera colocar células madres que se diferencien en ese tejido y el órgano se puede, por así decirlo, reemplazar. Claro, eso en in vitro, en un laboratorio, es reproducible, pero lamentablemente en la práctica no es tan fácil. Entonces, el que descubra cómo hacerlo, pues se va a hacer millonario, le van a un premio Nobel, perdón, y va a ser muy prestigioso. ¿Ok? Entonces, pero hay que conocer el fundamento biológico. Una vez que tú conoces eso, puedes entonces tú extrapolar e ir más allá. Siguiendo el mismo ejemplo de antes, si pudiéramos regenerar los tejidos, entonces los infartos no serán tan dramáticos, porque el tejido que murió en el infarto pudiera ser reemplazado. ¿Okay? O luego de un derrame, las neuronas podrán ser reemplazadas o regeneradas. Entonces, estos son campos de mucha investigación hoy en día. ¿Okay? Mucha investigación hoy en día, esos campos de cómo utilizar las células madres y cómo irnos hacia la biología celular y molecular para poder manipular, si lo quieren ver así, los tejidos, ¿okay? En pro de la medicina. Entonces esa es la última ya por hoy. A ver, muchachos, ¿tienen preguntas, dudas, comentarios, curiosidades? Profe, yo tengo una pregunta sobre las células pro-oncogénicas. Ajá. Entonces, el cáncer entonces se forma porque ellas crecen sin un control alguno. ¿O hay otra Ok, explicación para eso? vamos primero con los conceptos. Está el proto-oncogen. El proto-oncogen no es una célula. Como dice la palabra, es un gen. Es un gen que codifica proteínas que favorecen la proliferación de la célula de una forma regulada. ¿Ok? Entonces, este proto-oncogen puede mutarse. ¿Por qué? Por ejemplo, puede mutarse porque yo me expuse a un agente cancerígeno. Por ejemplo, humo de cigarrillo. Entonces, ese humo de cigarrillo transformó y mutó ese proto-oncogen. Entonces, ahora se convierte en un oncogen. Y ese oncogen hace lo que le da la gana. Entonces, él comienza a secretar factores de crecimiento que hace que las células se dividan sin control. Otro ejemplo de eso ocurre, por ejemplo, con los cánceres de la cavidad oral, ya que ustedes son de odontología. Cuando ustedes la OMS más nueva, en el pasado, los carcinomas escamosos de la cavidad oral se atribuían sobre todo a el tabaquismo, más que todo al tabaco ese que se masticaba. Hoy en día no es el primer factor de riesgo para cánceres de cavidad oral. ¿A alguien se le ocurre cuál puede ser el principal factor de riesgo de cáncer de cavidad oral? En este caso el escamoso. ¿Quién da más? O alguien da algo, que sea. Bueno, es el virus del papiloma humano. ¿Okay? Hoy en día los cánceres escamosos, los carcinomas escamosos de la cavidad oral están relacionados con el HPV. ¿Qué ocurre? Las cepas de alto riesgo tienen unas oncoproteínas que se llaman las E6 y la E7. Esas proteínas E6 y E7 agarran a los proteínas supresoras de tumor, sobre todo la P53 y las RB, y las alteran, las inhiben. Entonces, esas proteínas son las que deben regular el ciclo celular. Entonces viene el virus y las inhibe. Entonces, al inhibir esas proteínas que suprimen tumor, el ciclo celular se descontrola. Y entonces tus células de tu epitelio escamoso comienzan a proliferar sin control. ¿Pero por qué? Porque hubo un agente externo
que provocó un cambio en ese protoncogen original y entonces lo transformó en un oncogen. O sea, eso no ocurre esporádicamente. Tiene que haber un factor que provoque una desregulación en el ciclo celular. Pueden ser agentes infecciosos como la HPV, pueden ser agentes del ambiente como la radiación del sol, la luz ultravioleta, los rayos ultravioleta, puede ser el tabaquismo, hay medicamentos, hay un montón de cosas, ¿ok? Eso no lo veremos ahorita. Esta es una de las explicaciones por qué se da o por qué surgen los cánceres. Hay otras, ¿ok? Hay otras, pero eso no lo vamos a discutir hoy porque eso hay una clase entera de neoplasias, donde veremos por qué una célula normal, por cómo se transforma en cáncer y por qué. ¿Okay? Una de esas explicaciones es lo que tú me dijiste, pero hay otros mecanismos. Y a veces los mecanismos de esos ocurren de forma sincrónica. Por eso es que todos los cánceres son distintos. ¿Okay? Los cánceres son heterogéneos, porque tienen muchos mecanismos de proliferación y muchos mecanismos de, pues de todo. Si no fueran tan heterogéneos, fueran fáciles de tratar y no fueran hoy en día un problema de salud pública, y sí lo son. Pero entonces, eso es una de las explicaciones. Hay otras que nos explican cómo una célula normal se transforma en una célula del cáncer. Pero eso lo veremos nosotros con más detalle en su momento. ¿Qué más? Bueno, entonces nosotros la otra semana, ya que yo no les dejo tareas, estoy pensando si les dejo tareas o no, porque es que nos vemos muy poquito la semana, o sea, 2 horas, yo quisiera verlos más, pero bueno, eso es lo que el pensum académico me permite. Yo no puedo modificar eso. Entonces, a mí no me gustan las tareas porque las tareas, yo les soy sincero, yo no las califico. Porque, hey, no tengo tiempo para eso. Y las tareas no, para mí uno no aprende nada de tareas, es una cosa mecánica. Entonces, yo prefiero ponerles cosas que trato de que usted piense y estudie, que lo fuerce a estudiar. Como por ejemplo los quizzes. Entonces, yo la otra semana le voy a dejar un quiz sobre las 2 clases que hemos dado hasta ahora, que son las clases de la biología celular. Entonces, será tema de coordinar cuánto tiempo, perdón, qué día vamos a hacerlo. Yo lo programo y usted lo hace, ¿no? La idea del quiz es que es un examen que es rápido. Es rápido, con un tiempo aproximado de 1 minuto por pregunta. Entonces usted debe, así es como yo lo evalúo. He pensado las tareas por el poco tiempo que nos vemos, pero si yo estoy sincero, yo no las voy a calificar. Entonces le voy a terminar regalando la nota a ustedes. Entonces yo no califico, ustedes no aprenden, pero decimos que cumplimos. Bullshit, es mentira. Así que no, creo que todavía no. Lo he pensado, a veces me da, a veces que sí, a veces que no, pero bueno, por ahora no. Yo creo que eso lo favorece a ustedes, porque yo seguro que ustedes tienen una materia en la que lo ponen a hacer chorreta de tareas, y usted como que no aprendí nada. Aprendí a copiar y pegar y a decir que entregué, y yo no estoy de acuerdo con eso, sinceramente. Pero sí hay, la otra semana sí hay quiz. ¿Qué más? Profe, para el quiz estudiamos las imágenes también. Con las imágenes, ¿a qué te refieres? Las imágenes de los PPTs. Pues vamos a ver si te capto. La respuesta probablemente a esa pregunta sea sí. Bueno, a mí me gusta preguntar histología. No sé por qué, por eso para mí es... Espérate, ¿qué pasó aquí? Yo quiero compartir es el PowerPoint, no mi WhatsApp. Profe, Dime. creo que Isabela se refiere más como a la parte de identificación en las imágenes. Por Como ejemplo, el- que le ponga yo esto de aquí, le pregunte qué región anatómica es esta. ¿Será? sí. Sí, puede ser. De hecho, ese es gran parte de la histología. Por ejemplo, vamos a ver si puedo buscar uno para que usted lo vea más o menos. Vamos a abrir acá mi Safari. Para que usted entienda la metodología de esto. Listo.
Vamos a compartírselo. Safari. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí Edmodo. Entonces vamos a ver acá un curso que ya había dado. Vamos a usar para ver este mismo, ¿no? Este de patología que di yo hace poquito. Y vamos a ver un quiz que le puse a ellos. No. Este, pues quiz número 2, inflamación y reparación. Entonces, para ver qué preguntas hay por aquí, interesante. Ajá, por ejemplo, así, ¿no? Diga, ¿qué tipo de inflamación vemos en el corazón en la siguiente imagen? Cosas así, sí, por supuesto que sí. Creo que eso es a lo que te refieres, ¿verdad? Si yo le coloco imágenes para que usted me identifique qué está viendo. Por ejemplo, ¿qué tipo de inflamación? Y le pongo una imagen histológica. Que todo el mundo tiene mal por lo general, pero bueno, sorry. La respuesta es sí. Lo que pasa es que con el tema de biología celular, pues no tengo muchas cosas que preguntar con respecto a imágenes porque esto es bien teórico, ¿no? Realmente todavía no hemos entrado a ver imágenes histológicas como tal, pero en su momento sí. Y en su momento más que todo, por que la patología es macroscópica y microscópica. Entonces la patología es muy visual. Entonces si yo les pongo imágenes, usted me la identifica. Como ustedes son poquitos, puedo ponerlos a que usted typee, no a que escoja la mejor respuesta. Cuando yo pongo escoja la mejor respuesta es porque son muchos estudiantes y me cuesta mucho calificarlos. Pero como ustedes son poquitos, entonces sí podemos apretarlos un poquito bastante. Mi recomendación es que estudien, tienen poco tiempo de sobra para estudiar, así que no me den excusa porque ya repito, no pongo tareas. Así que tengo derecho a poner las cosas un poquito difíciles. Un poquito, no mucho. Pero sí me gustaría que estudiara. Eso a mí me molesta que no estudien. Eso no funciona así. ¿Qué más? Gracias. Profe, usted que ok, dijo que los quizzes los va a poner tipo que escribamos nosotros la misma respuesta, ¿no? O sea, llenar espacios. Ah, ajá, llenar espacio. ¿Usted calificará eso manualmente o el mismo sistema lo califica? Porque es que anteriormente nos ha pasado que lo ponen así y la respuesta no las pone mal el sistema porque había que escribirlo con mayúscula o minúscula o tilde y eso. Ah, o sea, usted Yo lo lo califica es califico. manual. Ah, ok. Yo lo califico, inclusive yo puedo poner de que medio punto, un cuarto de punto, un tercio de punto, depende de mi humor. Pero yo lo califico. Yo sé lo que tú dices y eso no me gusta. Por eso que, no, por eso que mucho usa el modo, ¿no? Pues, yo no te preocupes, yo lo califico, los reclamos son válidos si vienen al caso, pero sí, yo se lo califico. Por eso es que, te repito que cuando son muchos, lo hago, escoger la mejor respuesta porque me demoro mucho. Me demoro demasiado calificando y como que chuleta. Pero como ustedes son poquitos, sí puedo tomarme el tiempo. Listo, gracias, profe. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, si no hay más duda, más preguntas, entonces son libres, pues. Somos libres. Entonces nos veremos la otra semana. Voy a decir, el chateo yo mañana, será hoy, no. Para coordinar, vayan pensando ustedes cuál es la mejor hora para los quizzes. Una hora que puedan todos, obviamente pues a cualquier hora, a mí no me importa eso, yo lo programo y punto y se va eso así. El quiz es el más largo, puede durar 20 minutos, el más largo, que eso es demasiado, por cierto, yo no aspiro a eso, pero pues es cortito el asunto. Otra cosa, si tú no puedes hacer el quiz por X, Y o Z motivo, no esperes a que yo me dé cuenta. O sea, casi yo tengo un teléfono que yo tengo, o sea, escríbeme y yo, ok, pues. Pero no venga así, cari limpio, después de que no, es que se me fue el internet, yo no sabía, o se me fue la luz. No, eso me molesta porque entonces siento que se presta para otras cosas y no hagan eso. Otro grupo me lo han hecho, me quedé como que acá, pero el quiz fue en la mañana y tú me ven a mí a chatear al día siguiente. O sea, entonces, si no pueden hacerlo por algún motivo externo, me avisan con tiempo. Yo no te voy a echar la culpa a ti de que te fue la luz, te fue el internet, o que tuviste una percance. Yo no soy intransigente, pero sí les exijo que me avisen con tiempo si no pueden.
Bueno, listo, pues entonces, si no hay más dudas, entonces, pues nos veríamos entonces cuando corresponda. Pues entonces, chao, cuídense y que estén bien. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, profe.